Cuando lo pongas o me pones... Ok, muy bien. Nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad. Quiero ilustrar primero esto con la historia de una mujer. Mujeres, tengan en cuenta esta historia porque es muy significativa para ustedes. Atleta americana, Randa Rousey. Ustedes la pueden buscar, Randa Rousey. Es reconocida a lo largo de todo el mundo por sus grandes logros. Luego de superar diversas situaciones académicas y familiares, incluyendo el suicidio de su papá cuando ella tenía 8 años. O sea, experimentar una niña de 8 años el suicidio de su papá debe ser algo muy, pero muy difícil. Sin embargo, esta niña, Randa Rousey, logró alcanzar cosas muy significativas. Fue la primera atleta norteamericana en ganar una medalla en las Olimpiadas de Judo. Ha actuado en películas con personajes muy reconocidos, como Sylvester Stallone, por ejemplo, y ha sido campeona de la UFC. Esa es una organización de boxeo, ¿sí? Considerada la peleadora más completa de todos los tiempos, libra por libra. Escucha pues, Randa Rousey. Pero como la carrera de un deportista no es eterna, ni la de un empresario, ni la de un artista, siempre, aunque ganemos, hay alguien que va naciendo también como atleta que en algún momento nos va a ganar a nosotros o le va a ganar a los mejores. Siempre habrá uno mejor. Siempre, siempre. Entonces resulta que luego de perder un par de peleas y darse cuenta de que ya no era la mejor del mundo, mire lo que dijo. Quiero que lo escuchen con atención. Dijo, mi pensamiento estando en la zona de enfermería del lugar donde ella estaba, dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora ya no soy más esto que era antes, la mejor del mundo. Dijo, literalmente estaba sentada pensando en suicidarme, dijo Randa Rousey, ¿sí? Porque ahora ya no soy nadie. ¿Ahora qué hago si a nadie le importo sin esto? ¿No? Entonces tengan muy en cuenta esta historia, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el corazón de esta mujer? Que ella había edificado su sentido de ser y su sentido de valor y su sentido de excepcionalidad y su sentido de trascendencia en los logros que ella había obtenido, o sea, como aprendíamos del Señor, en su hacer en lugar de ser, ¿sí? Para ella, el ser aceptada y valorada estaba conectado con ser una muy, muy buena atleta. Cuando ya no fue la mejor del mundo, ella se quiso morir. Todo se vino abajo, todo ese castillo de identidad que ella había edificado desde su hacer se vino abajo porque ella sentía, ahora ya no le voy a importar a nadie, porque la identidad es lo que me da sentido de valor frente a Dios y frente a los demás. Ahora, lo primero que yo les quiero decir es cómo la identidad para un hijo de Dios y una hija de Dios como ustedes, que aman a Dios, que temen a Dios, ¿cómo se edifica? Y lo primero que les quiero decir es que se edifica desde el Evangelio, desde el Evangelio. Pero les voy a decir varias cositas y yo quiero que ustedes estén bien atentos. No me importa repetirse las veces que sea hasta que conectemos la teoría con la práctica. Esa es nuestra meta, asimilar la palabra de Dios. Entonces, lo primero que les quiero decir es que la identidad bíblica está conectada ni siquiera primero con quién soy yo, sino con quién es Dios. ¿Quién es Él? Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes lean un texto de las Escrituras, el libro que sea de los 66, ustedes siempre van a tener un encuentro con el Dios vivo en ese texto.
porque en ese texto que lean, Él va a ser el gran yo soy, el Señor de los ejércitos, el buen pastor, mi sanador, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Padre amoroso. Todos esos son atributos del carácter, la naturaleza y la persona de Dios que están conectados con mi identidad, ¿sí? Por eso cuando ustedes eran niños y niñas, una de las peleas más famosas en el colegio era, ay, si usted supiera quién es mi papá, mi papá tiene una empresa. Y el otro niño respondía, ah, pues mi papá también tiene mucha plata, ¿no? Yo recuerdo mucho que nosotros recibíamos a veces dinero en efectivo y yo guardaba el dinero en efectivo en los sacos para tener la oportunidad de organizar todo y pagar todos los compromisos. Entonces, una vez Samuelito, mi hijo, tenía como unos 4 añitos y me vio sacando pues el dinero en efectivo para hacer los pagos que tenía que hacer y luego se fue y le dijo a la muñeca, le dijo, mami, mi papá tiene muchísima plata. Él quedó impresionado y esas eran las conversaciones de niños y niñas. Mi papá es mejor que el suyo, o sea que la identidad, nuestra identidad, está conectada con quién es nuestro papá. Y nuestro papá es el dueño de la finca, nada más y nada menos. Su papá y el mío es el Dios de los cielos y la tierra, que creó los cielos y la tierra, que lo hizo a usted, a cada varón y varón aquí, a su imagen y semejanza. Su papá es el que hizo todo con sus dedos, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, toda la hermosura de la creación que ustedes conocen, los que han tenido la oportunidad de ir por muchos lugares. Mi papá es Dios. O sea que en una pelea a nosotros, los hijos de Dios y las hijas de Dios, nadie nos gana. Porque dice, ay, si usted supiera quién es mi papá, usted le respondería, pues mi papá es el dueño de todo lo que existe. O sea que como el papá que tenemos nosotros, pues no hay papá terrenal, ni mamá terrenal. Entonces, lo primero que quiero que ustedes tengan en cuenta es que nuestra identidad está basada en quién es Dios y lo que la palabra dice que Él puede hacer a causa de sus atributos, su persona y su naturaleza. ¿Sí? ¿Quién es Él? Lo que Él puede hacer, eso es lo segundo. Tercero, lo que Él dice de nosotros. Ahí es donde está el clímax. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios cuando hablamos del Evangelio? De acuerdo al clímax de la narrativa bíblica, Dios bajó de los cielos en la persona de Cristo Jesús, lo que se conoce como el misterio de la encarnación. Dios se hizo hombre. Mire lo que el Señor puede hacer, porque acuérdese que la identidad está basada primero en quién es Dios, lo que Él puede hacer, y luego en quiénes somos nosotros de acuerdo a lo que Él dice de nosotros y lo que podemos hacer. ¿Sí? Entonces, Dios bajó del cielo, se hizo como hombre, vivió en nuestro lugar la vida perfecta que nadie pudo haber vivido jamás. Ese es el Evangelio. Dios se hizo hombre, vivió como nosotros deberíamos vivir, vivió la vida más perfecta que nadie pudo haber vivido jamás y pagó de forma definitiva el precio de todos nuestros pecados como nuestro sustituto, debiendo haber pagado yo, debiendo haber pagado ustedes y yo, Él se ofreció como sustituto para pagar por nuestros pecados. Y pueden anotar esta cita, Segunda de Corintios 5:21, para que ustedes vayan confrontando lo que yo les digo con la palabra del Señor. Yo se las leo en la nueva traducción viviente, Segunda de Corintios 5:21, dice de la siguiente manera: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado,
obviamente para satisfacer la justicia del Padre Dios, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ese es el Evangelio. Cuando ustedes le pregunten, ¿pero qué es el Evangelio? ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Mira, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, lo dice muy resumido, muy comprimido. Pues Dios hizo que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, su vida fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros, ustedes y yo, pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo, relación que se perdió allá al comienzo a causa del pecado del hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué representa este regalo que es el Evangelio? Ese es el Evangelio, ¿no? Es un regalo divino que no se puede merecer, por eso es por gracia, dice la palabra, no por obras, es por gracia. Es un regalo divino, por definición, no se puede merecer o ganar por medio de nuestro moralismo o religiosidad. El regalo de la salvación no se puede ganar. Es algo que nos ha sido dado gratuitamente, porque para usted alcanzar la salvación por su propia cuenta, usted tendría que haber entregado su vida juntamente con Cristo, pero Él la entregó para que usted pudiese ser salvo del pecado por el cual usted tenía que pagar. Entonces, la única condición para recibir el regalo de la salvación, y quiero que escriban esto o que lo vuelvan a escuchar, la única condición para lograr el regalo de la salvación es abandonar nuestra confianza en nuestro desempeño y poner dicha confianza o fe en la persona y obra de Jesús. ¿Sí? O sea, yo ya no voy a confiar que esta salvación me la voy a ganar por mi desempeño, por mi fuerza, sino que creo firmemente, abandono la confianza en que yo pudiese haber ganado la salvación y pongo la confianza en eso que hizo Jesús. Hacerse hombre, vivir la vida que nosotros no pudimos vivir, y en eso pongo la confianza, en la persona y la obra de Jesús. A eso está conectada la identidad de una persona. Entonces, ese es el anuncio que llamamos el Evangelio. Evangelio viene de una palabra que es evangel, ¿sí? Un evangel era una persona que en tiempo antiguo llevaba una noticia de un pueblo a otro, porque no había correo, no había lo que tenemos ahorita, la tecnología que manejamos hoy. Un evangel era un mensajero que iba diciendo por el pueblo, ha ganado el rey, ha sido levantado un nuevo rey en nuestro territorio, y eso cambiaba totalmente la forma de vivir de ese territorio. Entonces, un evangel era un mensajero. Cada uno de ustedes y yo, una de las cosas que nos da identidad es que somos evangels, que llevamos el mensaje de que Dios se hizo hombre, vivió la vida que nunca hubiéramos podido vivir y que entregó su vida para que recibiésemos el regalo de la salvación y conectarnos en Cristo Jesús una vez más con nuestro Padre Dios. Ustedes y yo somos evangels, o sea, mensajeros que contamos esto tan poderoso. Ahora, esto es lo que la Escritura dice que es el Evangelio. Pero hay algo más que esto incluye. Aquí es donde la identidad va a cobrar más valor, ¿sí? El Evangelio va mucho más allá del perdón de pecados. Va mucho más allá de que compartiremos eternamente con el Señor. Va mucho más allá porque significa un cambio de estatus. Todo esto es donde vamos a construir y edificar nuestra nueva identidad, nuestra verdadera identidad. Esto es lo que nos va a dar un sentido del ser, que es lo que necesitamos hoy y que es lo que nos enseñaba el Señor el lunes pasado. A través del Evangelio, Dios hace algo más que perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. ¿Qué hace Dios?
Efesios 1:5. Dios a través de la obra de Jesús nos adopta en su familia. Entonces aquí viene la parte más hermosa. Les voy a leer Efesios capítulo 1 y les motivo para que ustedes estudien otra vez la carta de Pablo a los Efesios, porque es una de las cartas que más habla de identidad en la Escritura. Efesios 1:3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Verso 5. Dios decidió de antemano, y aquí viene el cambio de estatus, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesús. Hemos sido adoptados y por eso al creer en este regalo de la salvación, somos llamados hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí esta mañana? Qué bendición, qué familia tengo. Por eso nos llamamos hermanos. Somos hijos de un mismo padre que nos adoptó. Ahora les voy a contar una historia de un niñito adoptado que todo el tiempo lo molestaban en el colegio. Para que usted entienda qué fue lo que el Padre Dios hizo cuando le cambió el estatus. Y ahora usted no solo es creación de Dios, sino hijo de Dios. Tengan en cuenta que esto aparece en Juan 1:14. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. De creación pasamos a hijos, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden ver en el Evangelio de Juan y la nueva traducción viviente dice, entonces la palabra se hizo hombre, o sea Jesús, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad, ¿sí? Pero dice que Él nos hizo nacer de nuevo y nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios a todos los que le recibieron, ¿sí? A todos los que creyeron en Él, ese es el verso 12, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser, oiga, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuál es la historia del niño? El niño lo molestaban en el colegio. Ah, usted es recogido, adoptado. Usted lo recogieron y lo adoptaron. Hasta que el Señor iluminó al niño y les dijo, venga, venga, yo les quiero decir una cosa a ustedes. A mí me adoptaron. Unos papás vinieron a un lugar donde yo estaba esperando y me eligieron. Me vieron a mí y me eligieron. Y me adoptaron como su hijo. En cambio, sus papás les tocó aceptar lo que llegara. A sus papás les tocó aceptar lo que le saliera a su mamá. En cambio, a mí me eligieron. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que los eligió a ustedes y a mí? Y no fue porque éramos más lindos, no fue porque éramos más sabios, ni porque éramos más inteligentes, ni porque éramos más ricos, sino porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y dijo, Ramiro, quiero que seas mi hijo, Carlitos, quiero que seas mi hijo, Cheche, quiero que seas mi hija, Rafita, quiero que seas mi hijo, quiero adoptarte, quiero hacerte parte de mi familia. Y nos eligió. Esa carta de Efesios es tan hermosa que yo le motivo para que la vuelva a leer. Entonces, a través del Evangelio, Dios nos adopta en su familia y nos concede, y aquí viene el fuerte, una nueva identidad que se llama yo soy hijo, hija de mi Padre Celestial. Antes de ser hijo de mi Padre terrenal, soy hijo e hija de mi Padre Celestial. Entonces, una de las implicaciones más poderosas del Evangelio es la idea de que nuestra identidad, aquello que nos define, es nuestra posición en Cristo.
¿En qué está basado el sentido del ser? ¿Cómo podemos llegar a ser con 3 letricas antes de hacer con 5 letras? ¿Sí? La clave del hacer, y acuérdense esta ecuación que nos enseñaba el Señor, soy, luego hago y luego tengo. ¿Sí? No hago para tener y llegar a ser. Eso es lo que las personas que no conocen el Evangelio, que no han abrazado la verdad del Evangelio, todo el tiempo hacen. Hacen y hacen y hacen y hacen para tener y finalmente llegar a ser. Eso es religiosidad. Pero el Evangelio y el cristianismo es, ya alguien hizo por mí y me conectó, me adoptó, me restauró, me redimió y ahora mi identidad está basada en mi nueva posición. ¿Y cuál es mi nueva posición? Hijo. ¿Qué es lo que me permite ser? Que soy hijo de Dios. Por eso sus amiguitos le preguntaban, ¿usted de quién es hijo? En el soy hijo y mencionaba el nombre de su papá y con el nombre mencionaba lo que su papá hacía. Ahora hay una identidad más poderosa. Hijo, no de su papá terrenal y su mamá terrenal, sino hijo e hija de Dios. Tengo una nueva posición, hay un cambio de estatus, ¿sí? Y en Colosenses, que también los invito a leer, habla de identidad también. Y somos llamados, a causa de lo que somos, a hacer por gratitud, por amor y para parecernos a Dios, no para ganar nada en Él, porque Él ya lo ganó a través de Cristo Jesús. Entonces nuestro hacer está basado en lo que somos, en nuestra posición en Cristo. Ya nuestro hacer no está basado en temor. Tengo que hacer para ganar, tengo que hacer para que me amen, tengo que hacer para que me acepten, tengo que hacer para sentirme valioso, tengo que hacer para saber que tengo significado, sino a causa de lo que ya soy, de mi posición en Cristo, mi hacer va a ser muy espontáneo, muy lleno de amor, voy a hacer a causa de lo que soy. Y finalmente también pues voy a tener, porque mi hacer me va a llevar a tener. Pero ya mi hacer no se va a convertir en una esclavitud. Recuerden esta atleta, Randa Rousey, dice, y ahora ya nadie me va a valorar porque ya no soy la mejor del mundo. Ahora mi vida se vino abajo. Ya no tengo nada de qué poder decir que me hace significativa y trascendente, excepcional. Ya no tengo un propósito. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema si sabemos esto tan poderoso que es la verdad del Evangelio? Que no solo Jesús murió por nuestros pecados, que no solo nos redimió, que no solo nos llevará a pasar una eternidad con Él, sino que además nos adoptó, nos dio una nueva posición y estatus. ¿Cuál es el problema? Que no vivimos a la luz de estas verdades. No las hemos asimilado todavía. Yo sé que algunos, más que otros, las han asimilado, literalmente esta verdad de la identidad. Pero hay unos que dicen, no, pero ¿cómo conecto eso con mi realidad? Entonces, ¿por qué no vivimos a la luz de estas verdades? Bueno, entre otras cosas, porque somos seres humanos afectados por el pecado de la caída del hombre, por nuestro propio pecado y por el pecado de otros. Esa es una de las razones por las cuales no hemos podido asimilar. Somos seres afectados por nuestra propia pecaminosidad, por la pecaminosidad de otros y por el pecado de Génesis. Esas son las 3 cosas. Cuando usted tiene una dificultad, tiene que preguntarse, bueno, ¿esto es un resultado del pecado de Génesis, la caída del hombre, o es un resultado de mi propio pecado, o es un resultado del pecado de otros? Uno siempre tiene que analizar eso en esas 3 dimensiones. ¿Y cuál es la otra razón por la cual no hemos asimilado estas verdades del Evangelio? Porque somos personas finitas, no infinitas. Un día seremos redimidos. Pero por ahora, nuestra mente finita a veces no entiende los propósitos de Dios, porque son eternos, no son propósitos temporales, son propósitos eternos. ¿De dónde hemos derivado entonces nuestro valor al no poder conectar la verdad del Evangelio con mi identidad? Hemos derivado nuestro sentido de valor de la aprobación de otros. Número 1, haga la lista pues. Me siento valioso cuando otros me aprueban. Entonces, si 2 o 3 me dicen, muy bien,
wow, qué don tan hermoso tienes. ¿Te parece que lo hice bien? No, no, me parece que lo hiciste muy bien. La manera en que piensas, eres brillante, eres inteligente. Eso no está mal que nosotros amemos, porque eso es un lenguaje del amor, las palabras de afirmación. Y cuando usted afirma a alguien, no le está simplemente diciendo lisonjas, sino reconociendo cómo Dios ve a esa persona. La ve inteligente porque la hizo inteligente, la ve brillante porque la hizo brillante. Entonces no es que usted es el que le dé identidad a afirmar a una persona. Dios le da la identidad, pero cuando mi sentido de identidad no viene de la aprobación de Dios, sino la aprobación de otros, y usted se esfuerza y nadie le dice nada, su sentido de valor se viene al piso. El castillo que usted había edificado de aprobación de otros se viene al piso. Número dos, a veces derivamos la identidad de nuestro estatus económico. Entonces, mientras tengo cierto estatus económico, me siento valioso, significativo, excepcional, trascendente. Pero si por alguna razón el estatus baja, entonces ya me siento triste. Digo, entonces ya ahora, ¿qué voy a hacer? Mi sentido de valor me lo daba, era mi estatus económico. Ahora ya nadie me va a mirar igual. Ahora ya no voy a ser tan significativo. Entonces, el estatus económico puede cambiar de un día para otro, mis amados, y la aprobación de otros a veces no la tenemos. Pero ¿cuál siempre sí tenemos? La aprobación de Dios a causa de lo que hizo Jesús. Dios nos dice, eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, eres aceptado, me gusta lo que haces, me gusta que disfrutes haciendo de acuerdo al talento que te di. Y también eres perdonado cuando fallas. Entonces, mire, cuando la aceptación viene de Dios, no se nos cae nuestro sentido de identidad porque no lo estamos buscando de otros. Ahora, si viene de otros, amén, la recibimos. Mira, gracias por tus palabras, las recibo con humildad de corazón. Dios me está enseñando tantas cosas, Dios me da la gracia para hablar, Dios me da la gracia para hacer con excelencia mi trabajo. Está perfecto la afirmación de otros, pero si no la tenemos, ya la tenemos de Dios, que nos dice todo el tiempo, buen siervo y fiel, buena sierva y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa aceptación que Él nos da? Que dice, en lo poco estás siendo fiel, vas trabajando muy bien, pues te voy a poner en lo mucho. Número uno, buscamos identidad en la aprobación de otros. Número dos, buscamos identidad en nuestro estatus económico. Número tres, buscamos identidad en nuestro desempeño, nuestros logros o en nuestra moral, ¿sí? Número cuatro, buscamos identidad en nuestras habilidades. Número cinco, buscamos identidad en nuestra inteligencia. Y escúcheme este. Seis, buscamos identidad en nuestro físico, porque el mundo posmoderno demanda un físico perfecto. Entonces, buscamos identidad en nuestro físico. Ojo con este, 7, buscamos identidad en nuestro trabajo. Mi trabajo es lo que me da valor, excepcionalidad, significado, sentido del ser. Y entonces, ¿qué pasa cuando me quedo sin trabajo? Se me cae el mundo. Porque había construido mi identidad, no en mi posición de que he sido adoptado como hijo e hija de Dios, sino en el trabajo. Y los trabajos no son eternos, mis amados. Tengo un amigo que me dice, yo quisiera ayudarle a más gente, pero es que ya ahora, como estoy pensionado, entonces ya no tengo la misma influencia en el campo que tenía antes. Ahora paso a la historia. ¿Por qué? Porque yo no puedo edificar mi identidad en la fama, en el poder, en el dinero, en el trabajo. Número 8, edificamos nuestra identidad en nuestra influencia y poder social. ¿Sí? Y lo que le voy a decir es lo más importante que siento que el Espíritu de Dios quiere que ustedes escuchen hoy, mis amados. Yo sé que esto lo va a poder conectar perfecto Juli con lo que está enseñándonos el lunes. Al poner nuestra identidad en cosas que no son Dios, aunque sean buenas, porque ninguna de estas cosas que hemos mencionado es mala, en cosas que no son la posición que me da el Evangelio, el nuevo estatus de hijo e hija que me da la obra de Jesús, convertimos estas cosas en dioses
funcionales. Escucha pues, en dioses. Si pongo mi sentido de valor en mi apariencia física, voy a hacer de mi cuerpo mi Dios. Entonces voy a obtener todo mi sentido de valor, significado, excepcionalidad y trascendencia en mi cuerpo. Entonces imagínese usted cuando ya no pueda hacer tanto ejercicio y empieza a salir otra vez la barriguita y usted empiezan a notarse otra vez los conejitos. Entonces usted se mira al espejo y dice, ¡ah, no puede ser! Si la gente me estaba dando valor era porque me decía, ¿cómo te ves de bien? Pareces un paral de micrófono de lo delgada que estás. ¡Qué belleza! ¿Cómo hiciste para llegar allá? Entonces usted decía, ¡ay, ay, me siento tan feliz que me digan, ay, que estoy tan bien! Entonces imagínense cuando a esa persona, por condiciones normales del desgaste de los años, ya empiezan a versele arrugas, y aunque se las corte y se las opere, pues por otro lado se le saldrán, y entonces ya se le harían los gorditos, y ya se le ve como bananito, entonces dice, no, no puede ser, ya no soy lo que era, mi vida terminó aquí, porque yo hice de esa cosa en la que edifiqué mi identidad, la hice un Dios funcional. ¿Y por qué un Dios? Porque Dios es el único que me da lo que a veces pienso que me dan las cosas. O sea, aposté todo a que mi valor iba a venir de mi apariencia física. Entonces la gente me decía, uy, ¿cómo estás haciendo? ¿Qué comes? No, pues mira, yo como muy balanceado. ¿Y qué más haces? No, pues yo hago gimnasio diariamente, yo me cuido muchísimo, no trasnocho. Y cuando la apariencia física que cambia con los años ya no sea la misma, mi vida pierde el sentido del ser lo perdí, porque de eso era que yo derivaba mi valor y mi significado. Solo por ponerles el ejemplo de la parte física, ¿sí? Cuando intentamos hacer de estas cosas lo que nos define y no de nuestra posición en Cristo, no de que hemos sido adoptados y ahora tenemos un nuevo estatus de hijos e hijas, experimentamos, ojo, piensen lo que está enseñando Julio, experimentamos ansiedad, inferioridad, inseguridad, porque ninguna de esas cosas puede satisfacer el alma humana de forma plena, incluyendo una relación emocional. Esa es otra de las cosas en las que hemos edificado nuestra identidad muchas veces. En una relación emocional, llámese amigo, novio, esposo. Entonces, soy valioso porque mi amigo o mi amiga me dice, sí, eres muy lindo, eres muy especial, eres increíble, eres, mejor dicho, un amigo como tú no lo encontraría. Cuando ya no recibo del amigo o de la amiga porque tuvimos una pelea, porque no, la amistad ya, pues después de muchos años ya se fue disipando, ya se fue diluyendo, la responsabilidad de mi amigo, de la amiga, ya no podemos estar diciéndonos, muy bien, lo hiciste muy bien, eres valioso. Entonces se viene abajo nuestra vida. Y mire qué curioso es que en el mundo, cuando edificamos la identidad, el sentido de valor sobre una relación, entonces termina la persona separada porque le demanda a su esposo y a su esposa que le dé solo lo que Dios le puede dar. Nuestra esposa nos puede afirmar, nos puede decir, sí, muy bonito lo que haces, es muy significativo el talento que tienes, pero nuestra esposa ni nuestro esposo nos pueden satisfacer plenamente como solo Dios nos puede satisfacer. Solo el Evangelio, la obra de Dios, la obra de Jesús, puede darnos esa seguridad, ese sentido del ser, ese sentido de valor. ¿Qué necesitamos para permanecer firmes sin importar lo que venga? Los dioses falsos nos destruyen. Y aquí yo no estoy, ¿por qué los llamo dioses funcionales? Que me gusta el nombre que un autor le ha dado. Porque no es que usted se meta al baño, se mire al espejo y diga, te adoro, me rindo ante ti. No, no es que usted haga eso. Ni que vea ahí la plata en efectivo y diga, ay, plata, te adoro, me rindo, eres mi Dios. No, pero nos destruyen porque cuando no hay tanta plata,
si yo puse la identidad en la plata, mi vida se viene abajo. Entonces siempre estaremos buscando otra cosa que nos dé entonces sentido de valor. Si la esposa que tenía ya no me da el sentido de valor, entonces la cambia. Entonces busco otra. Esta sí me va a dar el sentido de valor. La otra, como es un ser humano, también se equivoca, no va a darle solo lo que Dios le puede dar. Entonces, no, entonces esta no era. Y terminamos como las actrices más famosas de Hollywood con 7 matrimonios. Como le dijo el Señor a la mujer samaritana, 5 maridos has tenido. ¿En qué piensan ustedes que edificó la identidad la mujer samaritana? Fácil de responder, ¿cierto? ¿En qué? Dígame en qué. Abra el micrófono a alguien y dígame, ¿en qué edificó la identidad la mujer samaritana? ¿En qué? En En los cada uno de los maridos. maridos. En los maridos, pero si los edificó en los maridos, entonces, ¿cuál era? ¿En qué estaba pensando ella que le iba a dar sentido de valor? Una relación. No, esa relación con el primer marido, no, él me va a hacer sentir valiosa, excepcional, trascendente. Y yo no estoy diciendo que es que el esposo no le tenga que decir a la esposa cuán hermosa es, cuán guapa es, cuán inteligente es, por supuesto que se lo tiene que decir. Pero si todo se lo apuesta a la esposa y se olvida la posición que tiene en Dios, la esposa va a amanecer un día que no siente ganas de decirle otra vez, sí, sí, está bien, sí, sí, sí. Entonces se imagina la intensidad de los maridos que, pero dígame algo, dígame que soy valioso, dígame que sí soy excepcional. Y cuando la esposa amanezca de pronto con un poquito de dolor de cabeza y no le quiera decir todo eso, el hombre se viene abajo. Entonces, ¿cuántos maridos buscó la mujer samaritana que le dijeran y que llenaran y satisfacieran plenamente su alma? 5. 5. Mire, mujeres, ese es el mejor ejemplo para que ustedes entiendan que ningún hombre puede satisfacer plenamente el alma de una mujer. Y fuera le dice, y el que ahora tienes no es tu marido. O sea que no eran 5, sino ¿cuántos? 6. Dicen los historiadores que parece ser que ella estaba viviendo ahora con su papá. Entonces, había tenido 5 maridos. El que ahora tenía no era su marido, van 6. Ella se fue a vivir con su papá porque dijo 5 matrimonios y ninguno me dio el sentido de valor que yo necesitaba. Ninguno me hizo sentir excepcional, porque eso no lo puede hacer ninguna persona. Y ahora, pues, aparentemente vivía con su papá hasta que llegó el 7º hombre en la vida de la mujer samaritana, que supo tocarle el corazón sin tocarle el cuerpo, que era lo que habían hecho los otros 5 maridos. Tocó su corazón, satisfizo su alma, la llenó de trascendencia, valor, sentido del ser, la hizo sentir la mujer más amada. Jesús fue el 7º hombre en la vida de la mujer samaritana, y cuando ella conoció a Jesús, nunca más puso su sentido de valor en ningún hombre. ¿Cuánto les parece hermosa la historia de Jesús y la mujer samaritana? ¿Por qué piensan ustedes que decenas de personas se quitaron la vida en la crisis inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos? ¿Sí? ¿Por qué piensan que los problemas de depresión y adicciones son muy comunes en personas de alto perfil? Eso es muy interesante. Aun cuando tienen fama, influencia, belleza, poder y dinero, cuando una de esas cosas falta, esos empresarios americanos se suicidaron porque toda su identidad estaba basada en su estatus económico y en el dinero. Ellos dijeron, ¿para qué vivir? Se me acabó la vida, ya no soy el financista reconocido, ya no soy el hombre diestro en asuntos de negocios, estoy endeudado, me muero, y se suicidaron. De ahí la situación, como esta mujer que les acabo de contar, Randa Rousey, que dijo, ya no valgo nada, no soy la mejor del mundo. Y resulta que después, obviamente le ayudaron
y hoy por hoy es una tremenda entrenadora de atletas americana, porque ella entendió, en eso no está basado lo que realmente me hace sentir valiosa, porque siempre va a haber uno mejor que otro, siempre. Entonces, si somos honestos, aunque no hemos llegado a esos extremos de decir me voy a quitar la vida porque mi identidad está basada en el poder, en la fama, en el estatus, luchamos en contra de sentimientos similares cuando ponemos nuestra confianza e identidad fuera de la persona y la obra de Jesús. Y esta es solamente la identidad en términos de la identidad conectada con el Evangelio. Les voy a dejar solamente un detallito para terminar. ¿Sí? Hay un texto en la Escritura que ustedes lo han estudiado desde otra mirada, y es Juan capítulo 10. Este me llama mucho la atención porque en Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. Pero no solo dice eso, dice, y yo las conozco por nombre. Ese es uno de los capítulos de identidad más preciosos que hay. Las ovejas, en este caso somos nosotros, ¿sí? Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Juan 10:10. Mas el que entra, perdón, Juan capítulo 10. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas, aquí nos está dando un nombre. Yo soy una oveja. ¿Cuántos son ovejas aquí? Yo soy una oveja, dice. Mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas oyen su voz, la voz del buen pastor, ¿no? El buen pastor es el Señor. Por eso yo siempre les digo, si yo soy tu pastor, todo te faltará. Pero si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Dice, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. ¿Quién es el que me da un nombre? Mi pastor. Shepherd. Es la única palabra en Juan capítulo, en Salmo 23, que no se utiliza sino para Dios. Shepherd significa el pastor de pastores. Por eso en inglés y en español la palabra para pastor terrenal, lleno de imperfecciones y defectos, es pastor, la misma. Pastor en español se pronuncia, se escribe igual que pastor en inglés. Por eso ustedes se han vuelto muy americanos. Ya no dicen pastor, sino pastor. Pastor, dicen ustedes. Pero cuando se trata del buen pastor, dice, The Lord is my shepherd, pastor de pastores. Pedro lo llamó príncipe de los pastores. Dice que al oír su voz, Él nos llama, nos nombra. ¿Sí? ¿Qué aprendemos? Número 1, que somos ovejas. 2, que estamos nombradas, Él nos nombra. Y 3, que fuimos redimidos. La Biblia está llena de identificadores, mis amados. Encontré una lista de 60 cosas que Dios dice de nosotros. ¿Cuántos quieren tener esa lista de las 60 cosas que Dios dice de nosotros? Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz, sois embajadores en nombre de Cristo, sois amados, aceptados, perdonados, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eres mi especial tesoro, se lo voy a decir en título personal. Tú eres especial tesoro del Señor, Éxodo 19. Tú eres una oveja del Señor que Él nombra. Si el Señor es tu pastor, no yo, nada te faltará. Yo soy un pastor que era una oveja, que llegó a ser pastor y que nunca deja de ser oveja. Eso es un pastor.
una oveja que llegó a ser pastor y nunca deja de ser oveja. Otro identificador, yo os llamo desde ahora pescadores de hombres. ¿Dónde están los pescadores y pescadoras de hombres aquí? ¡Ah, eso se ve muy lindo! Termino con esto, mis amados. ¿Qué es un pescador de hombres? Se lo voy a explicar recordándoles qué es un pescador de pescado. Un pescador de pescados es alguien que agarra una caña y la tira al lago o al mar y entra el nylon con el anzuelo, baja el anzuelo y en ese momento va pasando un pescado y no ve el anzuelo sino la carnada, se manda y agarra la carnada con el anzuelo. Ahora, escúcheme pues, ¿qué es entonces un pescador? Alguien que le cambia el destino a un pescado cuando el pescado menos se lo estaba imaginando. Esa es la definición de pescador, ¿sí? El pescadito estaba feliz, su vida estaba tranquila en el lago y llegó el pescador, tiró el nylon, bajó el anzuelo y le cambió el destino completamente a ese pescado. ¿Dónde terminó el pescado después que estaba en el lago? Alguien que abra el micrófono y me lo diga. ¿Cuál fue el destino final? En la sartén. No, pero al final, ¿dónde terminó, Rafita? El estómago. En el estómago. Estaba en el lago tranquilo. Y ahora terminó en mi estomaguito y qué delicioso ese pargo rojo que estaba en ese lago tranquilito. Ahora ya ustedes saben entonces por qué Jesús dijo, desde ahora os haré pescadores de hombres. ¿Cómo paso de entender la teoría que soy un pescador de hombres a vivir, ser un pescador de hombres? Un pescador de hombres es el que le cambia el destino a una persona cuando la persona menos lo estaba esperando. ¿Y cuál es la manera que usted va a hacerlo? Contándole a esa persona todo lo que se está perdiendo al no aceptar el regalo del amor de Dios, de la salvación de Dios en Cristo Jesús. ¿Dónde están los pescadores de hombres? Gloria a Dios. Esa es la primera parte de identidad, identidad y evangelio. Ahora, ya tenemos la teoría. Ya tenemos la teoría. Solo quiero que se quede pensando en esto. Me faltan 4 minutos. ¿En qué he puesto hasta hoy mi identidad? Lo que me hace sentir valioso. ¿En qué he construido mi identidad? ¿En lo que mi papá me dice? ¿O mi mamá me dijo? ¿O el dinero? ¿O la fama? ¿O el poder? ¿O una relación? Una relación, escúcheme, una relación. Porque llámese amistad, noviazgo o matrimonio. No puedes basar tu identidad en una relación. Mire, yo bendigo los matrimonios. Pero esposo, tú no le puedes dar a tu esposa el sentido de valor, significado, trascendencia, excepcionalidad y propósito que solo Dios le puede dar. No se lo puedes dar. Tú le puedes añadir una dulce compañía, puedes en tu fuerza apoyar a tu esposa, la puedes valorar y quiero que la sigas valorando, pero no le puedes dar lo que solo Dios le puede dar. Por eso la gente entra al matrimonio y algunos dicen, el matrimonio es como una gran fortaleza. Los que están afuera, todos quieren entrar. Y los que están adentro, todos quieren salir. Y Ramirito me dice que sí.
¿Por qué? Así es la vida, señora. Así es la Sí, vida. señor, así es la vida. Porque el matrimonio es una escuela para la eternidad. O sea, el matrimonio es una escuela del carácter. Usted me puede Señor. decir todo, yo sé que tiene muchas cosas lindas, pero también es una escuela donde el carácter se templa. Y la gente Correcto. entra pensando, allí encontraré todo lo que satisfacerá mi alma. No, solo en Dios encontraré lo que satisfacerá mi alma. Entonces piensen, mis amados, ¿en qué he puesto mi identidad, Señor? A ver, ¿será en un amigo, novio, esposo, esposa? ¿O será la fama? La fama. A ver, ¿o será el dinero? El dinero. ¿O será mi cuerpo físico? ¿O será el poder? ¿O será el trabajo? Por eso hay una muerte muy común, y los médicos me lo pueden ratificar, que se llama la muerte del pensionado. ¿Cierto que sí, tocallito? El pensionado se sentía muy valioso trabajando en esa empresa, especialmente los que antes se veía mucho esto, 30 años trabajando en una empresa, y de un momento a otro le dicen, muchas gracias por sus servicios, ahí está su pensión, ahí está su indemnización, y chao. Imagínense ese hombre que se levantaba a las 5 de la mañana ahora, su valor estaba en su trabajo. Normalmente mueren rápido cuando no encuentran en Dios su identidad, los pensionados. Y mueren de ataques al corazón, ¿no, tocallito? Porque dice, se me acabó la vida, ya no tengo que madrugar, ya no tengo las 8 horas que cumplir. Pero si yo no he puesto mi identidad en el trabajo, no me voy a morir cuando me pensione, porque mi identidad está en la nueva posición que tengo en Cristo. No en la novia, ni en el amigo, ni en la esposa, ni el esposo, ni en el estatus, ni es que yo soy de apellido tal. Mi apellido es Hijo de Dios, ciudadano de los cielos. Entonces les voy a dar esa lista de 60 cosas. Cuando yo sé quién soy en Cristo, puedo llegar a cumplir un propósito. Si soy pescador de hombres, ¿cuál es mi propósito? Si mi identidad es que soy pescador de hombres, pescadora de hombres, mi propósito es cambiarle el destino a las personas cuando menos se lo estén esperando. O sea, no es identidad solamente, sí, soy pescador de hombres, soy pescador de hombres. Mi propósito es que Dios me va a dar la oportunidad para cambiarle el destino a la persona cuando escuche cuánto la ama Dios, cuánto Dios hizo por ella a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren pescar hombres? Mujeres. Muy bien. Vamos a hacer la pausa en la grabación y vamos a pedirle perdón a Dios, porque muchas veces nuestra vida se vive